Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, no olviden, esta semana es muy especial porque tendremos el evento el sábado, un evento masivo que estamos orando para que Dios sea exaltado, que Él añada a su iglesia a los que han de ser salvos. No bajemos la guardia y sigamos orando, intercediendo, y también compartan los mensajes, los estudios que Dios nos está dando en las redes sociales, en YouTube, la página Creo en Ti Iglesia. Ya hay más de 570 mensajes y estudios para compartir. Compartan con las amistades, sus amigos, invítenlos a que escuchen la palabra de Dios. Y en esta semana también, pues estamos tal vez concluyendo los estudios de el temor de Dios, que ya nos ha llevado muchísimas semanas, pero es un tema tan interesante, tan importante, porque la palabra dice en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El título de hoy es un inquebrantable temor de Dios. Pero, ¿a qué se refiere? Consideremos a José, bisnieto de Abraham. En un sueño Dios le mostró que sería un gran líder, gobernando aún sobre sus hermanos. Pero, ¿qué sucedió inmediatamente después de recibir esa promesa? Sus hermanos eran quienes tenían la autoridad. Se pusieron celosos y lo tiraron en un pozo. Muchos hoy día pueden preguntarse asombrados ante una situación similar. ¿Cómo Dios permitió todo eso? ¿Fue ese sueño solo una gran sentido del humor del Señor? Luego podrían llegar a estar ofendidos con Dios. Esa ofensa sería otra manifestación de su carencia de temor santo. No obstante, no encontramos registro de las quejas de José. Estos mismos hermanos vendieron a José como esclavo a una nación extranjera. Él sirvió en la casa de Potifar, un adorador de ídolos, por más de 10 años. Por más de 10 años, cada día, el sueño que había tenido de parte de Dios le debe haber parecido como un lejano y fútil hoy en día. La mayoría de nosotros iríamos más allá de solo cuestionar a Dios. Después de 10 años nos habríamos rendido y aún así todavía no encontramos evidencia de las quejas de José. Él no abandonó su deseo, no olvidó su sueño, ni cayó en desánimo. Él temió a Dios. En contraste, los hijos de Israel se condescendían a ellos mismos con quejas y lamentos. La paciencia de José duró por 10 años de esclavitud, mientras la paciencia de los israelitas se agotó después de unos pocos meses. Actualmente, muchos de nosotros nos quejamos cuando nuestras oraciones no son contestadas dentro de unas pocas semanas. Qué diferentes somos de José. Él estaba solo en una tierra pagana, aislado de todo lo que había tenido, de lo que había conocido y lo que había amado. No tenía comunión con creyentes, no había hermanos en los cuales confiar. Y en esa situación de soledad, la esposa de su señor intentó seducirlo, vestida en sedas y perfumada con los aceites más finos de Egipto. La esposa de Potifar le suplicaba diariamente que se acostara con ella. Pero José demostró su temor a Dios. Aunque había experimentado pruebas y desilusiones, él no se rindió a la mujer. Si hubiera perdido su temor santo y estuviera ofendido con Dios, habría perdido la fuerza para enfrentar la tentación. Él rechazó a la esposa de Potifar. En Génesis 39:9 dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La obediencia de José hacia Dios lo llevó a los calabozos del faraón. A esta altura, ¿cuántos todavía elegirían creer y obedecer a Dios? Muchos caerían presa de las profundas garras de la amargura, como dice Hebreos 12:15, y contaminando a muchos. José permaneció en prisión por más de 2 años. Aún así, todavía no encontramos evidencia en la Biblia de sus quejas o de que estuviera amargado. Aún en la oscuridad de la prisión
y confinado a cadenas, José continuó temiendo a Dios. Ninguna desilusión podía volver su corazón de Dios. Y lo que es más poderoso es que en todo su dolor, José ministraba a sus compañeros de prisión. Durante las pruebas, él los confortaba hablándoles de Jehová su Dios. Y grábate muy bien esto, punto número 1. La queja es el freno a la transformación. Los descendientes de José fueron muy diferentes. Ellos obedecían cuando sus deseos eran satisfechos y cuando Dios manifestaba su maravilloso poder a su favor. Y cada vez que se sentían desanimados o abandonados, pronto caían en desobediencia. El primer síntoma de esa caída venía siempre en forma de queja. Aquellos que están ofendidos con Dios generalmente no son tan tontos como para oponerse directamente a Él. En lugar de eso, resisten a su palabra o a su liderazgo delegado, a la autoridad delegada de parte de Dios. Los hijos de Israel se quejaron de sus líderes, pero Moisés contestó en Éxodo 16:8, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. La queja es un asesino, porque eso causará un cortocircuito a la vida de Dios en cada uno de nosotros, más rápido que casi cualquier otra cosa. Las quejas indirectamente le comunican al Señor, no me gusta lo que estás haciendo en mi vida y yo en tu lugar lo haría diferente. La queja no es nada más que una manifestación de insubordinación a la voluntad de Dios. Es extremadamente irreverente. Dios la odia. José temía al Señor y nunca se quejó, y es por eso que el Señor nos amonesta a nosotros en Filipenses 2:12-14. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Dios nos advierte severamente que no permitamos a la queja hacer raíces en nuestros corazones. No hemos sido abandonados ante este intenso ataque. El temor del Señor es una fuerza dentro nuestro que nos guardará de ese asesino. Proverbios lo confirma en Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. José vivió en un desierto espiritual por más de 12 años y parecía que nada estaba ocurriendo en su camino. No había nada que lo fortaleciera o lo animara, pero había una fuente de la cual José sacaba una profunda fuerza en su interior, y esa fuente le proveyó la fortaleza que necesitaba para obedecer a Dios en los tiempos secos y duros. ¿Y cuál era? Era el temor de Dios. Él era capaz de evitar las trampas del odio, las de las ofensas, los celos, los resentimientos, los enojos, incluso de los adulterios, a través de las aguas de vida de esa fuente. Cuando otros hubieran caído en las trampas de la muerte, José era capaz de regresar y ministrar a otros, aún en las horas oscuras. José era sabio en su comportamiento porque temía a Dios. Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Aquellos que temen a Dios son sabios. Daniel lo señaló en Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. José aprobó la última prueba de su corazón, dándose a sí mismo y declarando la fidelidad de Dios en las horas más oscuras de su vida. Y no pasó mucho tiempo en que su sabiduría
le permitió resplandecer brillantemente en Egipto. Su virtud no pudo ser escondida, sino que fue revelada a una nación pagana entera. Y es interesante que el comportamiento de José mientras estaba en prisión y su respuesta a los otros prisioneros fue lo que finalmente lo llevaría a ser promovido. En Génesis 40 leemos que el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón estaban entre los prisioneros. Ambos habían tenido sueños, los cuales habían sido interpretados por José. Y José proclamó el significado del sueño al copero en Génesis 40, 12 y 13. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en tu mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Pero para el panadero la interpretación no fue tan buena. En Génesis 40, 18 al 19, entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Si hubiera habido una pizca de queja en el corazón de José, él no podría haber ministrado ni al copero ni al panadero. Si no les hubiera ministrado, habría permanecido en prisión hasta su muerte. En sus momentos finales, José todavía habría estado murmurando acerca de lo que parecía ser la infidelidad de Dios, cuando en realidad la promesa de Dios podría haber sido abortada a causa de la falta de temor santo de José. Pero Dios fue fiel en libertar a José de las cadenas de la prisión. A un tiempo determinado, fue citado por el mismo faraón para interpretar un sueño, nada menos que por recomendación del jefe de los coperos. Y una nación entera fue liberada por causa de que un hombre, José, temía al Señor. Y escucha esto es muy interesante. En la última mitad del siglo XX, la Iglesia ha manifestado la falta de temor de Dios. Por eso somos vistos como rezongones en lugar de ser luminarias brillando delante de una nación en necesidad, como Jesús dijo en Mateo 5, de que tenemos que ser la luz que brille en la oscuridad. Pero frecuentemente nuestros pecados son transmitidos por televisión. ¿Cuántas veces hemos visto predicadores famosos con ministerios mundiales caer en defraudación, en manipulación, adulterios, en escándalos que avergüenzan el evangelio? Hemos perdido el respeto que los creyentes deben tener. No hemos demostrado la fidelidad y el temor de Dios, cualidades encontradas en José. Por eso oremos que Dios nos ayude con su gracia. Número 2, tenemos que brillar, pero brillar la luz de su gloria. Job fue otro hombre que sufrió grandemente. Él también fue dolorosamente probado. Trató de encontrarle sentido a sus sufrimientos, pero cayó en desesperación. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero sus palabras no ayudaron y solo agregaron a la confusión de Job. Él buscó la sabiduría, pero parece que la sabiduría lo esquivaba. Dios estaba en silencio mientras Job y sus amigos compartían sus intentos para entender los caminos de Dios. Y Job esperó hasta que esperó hasta que todas las opiniones se agotaran y envió un predicador con sabiduría llamado Eliú. Pero antes que eso, Job 38, 1, 4 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?
Ahora ciñete como varón valiente. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios siguió explicando hasta que Job quedó sobrecogido por la asombrosa sabiduría, el entendimiento y la fuerza de Dios. Job fue abrumado con temor santo y él clamó en Job 42, 2 al 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job temió a Dios, él vio a Dios y fue transformado. Su dolor físico y su pérdida no disminuyeron, pero un gran sentido de temor santo había sido impartido. Ese temor contenía la sabiduría que Job necesitaba. Así como José había ministrado en su dolor y sus heridas, Job se volvió y ministró a los otros. En Job 42, 10 y verso 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, y murió Job viejo y lleno de días. Job brilló con gran sabiduría y fortaleza como nunca antes. Mucha gente hoy en día continúa extrayendo de su dolor y sabiduría, y podemos ver por qué Dios nos advierte fuertemente en Filipenses 2:14. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas entre ustedes mismos. ¿Y qué es lo que nos da la habilidad para caminar libre de estos asesinos? Pues el temor de Dios. Cuando tememos a Dios, nuestros corazones son develados, se nos quita la venda de los ojos. Mientras contemplamos su gloria, somos transformados a la imagen que contemplamos. Filipenses 2:15 al 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. La Biblia amplificada lo dice de esta manera: ustedes son vistos como luces brillantes en el oscuro mundo. Por eso, gloria a Dios para siempre. Nosotros, los que tememos a Dios, somos continuamente conformados a su imagen hasta llegar a brillar como luces resplandecientes en un oscuro mundo. Eso describe la asombrosa gloria que su fiel iglesia debiera emitir en los últimos días. Hemos visto en estudios anteriores cómo esa transformación puede intensificarse en nosotros hasta que la gloria de Dios se manifieste tan fuertemente que los pecadores serán conducidos a Cristo por nuestra luz, reviviendo lo que Isaías dijo en Isaías 61 al 3. Podemos animarnos con sus palabras. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dios manifestará su gloria en esta tierra. Él ya nos ha dicho cómo lo hará. Y glorificaré la casa de mi gloria en Isaías 67. La casa de su gloria es su pueblo. Somos cada uno de nosotros porque somos templo de Dios, como dice 1 Corintios 3:16. Su templo, aquellos de nosotros que lo temamos y amemos. Zacarías
Él habló de la gloria de Dios levantándose sobre su pueblo y él dijo en Zacarías 8:23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías no usó la terminología que usamos hoy en día, porque lo que no pudo decir es que cada hombre se agarraría de las mangas de cada cristiano. Él vio nuestro día y lo describió en sus propios términos. Y lo que es más excitante es que nos estamos acercando rápidamente a esos días. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Volver a la amistad con Dios, punto número 3. Y escúchalo bien, porque esta es la clave del estudio de hoy. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. No es con todos. Y hablemos sobre lo que es la faceta más excitante de caminar en el temor de Dios. Y es el deseo de que cada verdadero creyente lo anhelemos. Es la única cosa que nos traerá siempre una realización duradera. Es el motivo de Dios para la creación y el propósito en la redención. Es el foco mismo de su corazón y el tesoro reservado para aquellos que le temen. Por eso tenemos que volver a, al Señor a través de su palabra. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El conocimiento de que se está refiriendo a un conocimiento científico. No, muchos científicos exaltan al hombre y no tienen temor de Dios. ¿Se está refiriendo este versículo a un logro político o social? No, porque los caminos del mundo son necios para Dios. ¿Es el conocimiento de las Escrituras? No, porque aún los fariseos eran expertos en la ley. Ellos ofendían a Dios. Nuestra respuesta se encuentra en Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y déjame ponértelo en términos simples. Tú llegarás a conocer a Dios íntimamente. Y el salmista lo confirma esto diciendo en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y te quiero dejar con esto. Hoy vamos a ser breves porque necesitamos entender esta parte final acerca del temor de Dios. El temor del Señor es el punto de partida de una íntima relación con Dios. La intimidad es una relación de dos vías. Por ejemplo, podemos conocer acerca del presidente de nuestro país, podemos hacer una lista de sus logros, de su posición política, pero en realidad no lo conocemos. Carecemos de una relación personal con él. Quienes son parte de la familia inmediata del presidente y los amigos más cercanos son los que lo conocen. Si estuviéramos en la misma habitación, yo podría reconocerlo rápidamente, pero él, a mí no. Aunque soy un ciudadano de mi país y conozco acerca de él, no puedo hablar con él como si fuera mi amigo. Eso sería inapropiado y hasta irrespetuoso. Inclusive puedo estar bajo su autoridad como presidente y bajo su protección como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero su autoridad sobre mí no me garantiza automáticamente una intimidad con él. Otro ejemplo podría ocurrir con aquellos que son tan sensiblemente tocados por los deportistas y los artistas. Sus nombres son comunes en muchísimos hogares. Los medios de información hablan de sus vidas personales a través de numerosas entrevistas en televisión y artículos en periódicos y revistas. Escuchamos a algunos fanáticos hablar de estas celebridades como si fueran sus amigos más cercanos. Y hasta podemos ver gente atrapada emocionalmente en los problemas que enfrentan sus celebridades favoritas. Podemos verlos afligidos como si fueran parte de nuestra familia cuando esos héroes de la pantalla mueren. Si estos fans
se encontraran con sus celebridades en la calle, ellos no recibirían ni una pizca de reconocimiento. Si fueran lo suficientemente enfáticos como para detener a estas celebridades, encontrarían que la persona real es muy diferente de la imagen que retrata. La relación entre las celebridades y sus fanáticos es una relación de una sola vía. Por eso debemos lamentarnos sobre este mismo comportamiento con la iglesia. Podemos escuchar a creyentes hablar de Dios como si fuera un simple compañero, alguien con quien pasar el rato. Ellos hablan de manera casual, como si Dios les ha mostrado esto o aquello. Hablan de cuánto desean su presencia y del hambre que tienen por su unción. Y con frecuencia los que son jóvenes en su relación con Dios o aún no estables en ella, pueden sentirse incómodos o espiritualmente deficientes alrededor de aquellos, entre comillas, amigos cercanos de Dios. Porque a los pocos minutos podemos ver y escuchar a estas personas contradecirse a sí mismos. Dirán algo que revela claramente que su relación con Dios pues no es diferente a la que existe entre un fanático y su celebridad favorita. Ellos mismos mostrarán que esa relación en verdad no existe. Pero el Señor dice que ni siquiera podemos comenzar a conocerlo en términos íntimos hasta que no le temamos. En otras palabras, una relación íntima y de amistad con Dios ni siquiera comenzará hasta que el temor a Él no esté firmemente arraigado en nuestros corazones. Podemos asistir a los servicios, pasar adelante en cada llamada al altar, leer nuestras Biblias diariamente y concurrir a todas las reuniones de oración. Podemos predicar grandes y motivadores sermones, trabajar en el ministerio durante años y hasta recibir el respeto y la admiración de nuestros compañeros. Pero si no tememos a Dios, solamente estamos subiendo rangos de la escalera religiosa. ¿Y qué hay diferente entre esos ritos religiosos y sufrir del síndrome de las celebridades? Hay gente que nos puede contar más acerca de la vida personal de un artista, un deportista, una celebridad, que de lo que pueden decirnos sobre ellos mismos. Están llenos de hechos, de noticias y detalles, pero ese conocimiento no garantiza intimidad con él. Los seguidores de esas celebridades son como gente que mira la vida de otros a través de una ventana. Ven el qué, dónde y cuándo, pero no conocen el por qué. Por eso, ¿qué necesitamos para ser amigos de Dios? Uy, mañana estará hermoso. Amigos de Dios a través del temor. ¿Lo habías pensado eso? Mañana lo veremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, el día de hoy, que solamente podemos llegar a ti a través de un inquebrantable temor. El temor de Dios, no el temor a Dios. Como ejemplo nos lo dabas hoy con José, con Job, y hay más ejemplos, Señor. Pero para ser amigos tuyos, ¿cómo hacerlo? Cuando tú mismo nos dices que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, no dice con los que le aman, no dice con los que le obedecen, no dice con los que hacen, no dice con los que dan su vida por él, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Que lleguemos a temerte, pero con el temor tuyo, el temor de Dios, que nos acerca a tener una relación íntima contigo, Señor. Ese es nuestro anhelo durante esta semana y que tú te glorifiques, Señor, en todo lo que vas a hacer durante esta semana en el Centro de Rehabilitación Kairos, el sábado aquí en Callejones con ese evento masivo, el domingo en León con ese servicio unido, porque tú estás llamando a la unidad de tu pueblo, porque solo dos cosas tú dijiste que nos iban a caracterizar delante del mundo y a identificar como tus discípulos. En Juan 13:35 dice, el amor, porque así el mundo verá que somos sus discípulos. Y la otra es la unidad en Juan 17:21. Cuando estemos unidos, sin importar la distancia, estemos donde estemos, pero que estemos unidos para glorificarte y exaltar tu reino, el mundo creerá.
y lo estamos viendo por tu gloria, por tu gracia, en cada uno de aquellos que te tememos. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.